Bueno, buenas tardes, hermanos. Es un gusto saludarlos. Deseo que se encuentren muy bendecidos y vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Espero que la encuentren también muy interesante y sobre todo que puedan encontrar algunos principios y algunos lineamientos que puedan ayudarnos y ayudarles a ustedes en una mejor comprensión de de la liturgia cristiana. Bueno, voy a iniciar compartiendo mi presentación, pero antes de la presentación quisiera que aprovecháramos para hacer un repaso rápido con relación a lo que vimos en la clase anterior. Así que quisiera preguntarles quién quiere comentarnos qué es lo que recuerda, qué es lo que le pareció interesante, con qué se quedó de la clase anterior. ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere iniciar? Sí, habíamos hablado sobre los templos como espacio sagrado, que había dos tipos de templos Ujú. antes en el Antiguo Oriente, que uno era en forma de pirámide o de torre y el otro era en forma rectangular, alargada. También habíamos hablado también de el templo en la experiencia religiosa y del monte Sinaí. Y si no me acuerdo, creo Ok, que hace hermana. falta algunas cositas. Y del tabernáculo también. Y perdón, hermanos, tuve que cerrar un momento el audio porque están haciendo un trabajo de repavimentación aquí en la calle, afuera de la casa, y se escuchaba mucho. Espero que no se escuche tanto ese ruido y que ustedes me puedan escuchar adecuadamente a mí. Me gustó mucho su retroalimentación, hermana, porque evidentemente en ella usted se pudo dar cuenta que lo que estamos viendo en cada clase realmente es una secuencia. Es decir, mencionó algunas cosas que vimos en la clase anterior, pero también mencionó algunas que hemos visto en las clases todavía, en las primeras clases. Todo tiene una secuencia, efectivamente, todo tiene digamos, una conexión también. Y bueno, estamos hablando del espacio sagrado. ¿Alguien más, mis hermanos, que quiera compartirnos su retroalimentación o lo que recuerda de la clase anterior? ¿Quién dice yo? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan o no? Sí, te escuchamos. Ah, sí, yo lo que recuerdo de la clase pasada era que cómo Dios no se limita a un espacio físico, cómo Dios está muy interesado en que nos movamos y la importancia de eso, de cómo Él no le interesó esa parte, aunque después el hombre fue como materializando el lugar de reunión.
Ok, muy bien, muy bien, muchas gracias, hermano Marcos. Cintia escribió, a mí me sorprendió el porqué de las formas de los templos. Bueno, es interesante, ¿verdad? Adelante, hermano Daniel. Sí, hermano. Buenas tardes, grupo. Sí, llegué un poquito tarde, estábamos en el ensayo de las canciones para la cena, así que salí rajando para ver si llegaba. Ok, muy bien. Estamos en un repaso de los conceptos de la clase anterior, de algunas cosas anteriores. Ahorita que la hermana Cintia comenta sobre el porqué de la forma de los templos, como que hay cosas que nosotros asumimos dentro de nuestro aparato religioso, dentro de nuestra liturgia, y que de alguna manera las damos por sentadas. Una de ellas precisamente es la forma de nuestros templos, ¿no? Este, si no todos nuestros templos, la gran mayoría de los espacios que nosotros tenemos como edificios para reunirnos, tienen esta forma rectangular alargada, ¿sí? Y nunca nos, y bueno, muchos de nosotros nunca nos hemos preguntado por qué es así, ¿verdad? ¿Por qué tiene esa forma? Simplemente es como un diseño funcional y todos los templos tienen esa, digamos, esa característica, incluso independientemente de la denominación, ¿no? Eso eso llama la atención, sí, por un lado. Pero también, por ejemplo, vimos que aún el diseño del templo y del tabernáculo de reunión, con todo y que la Biblia menciona que fueron instrucciones muy precisas de parte de Dios, pero también arqueológicamente está comprobado de que pues estos diseños tienen todo que ver con los diseños de los templos, de los santuarios del Medio Oriente de hace muchos años, ¿no? Bueno, vimos los espacios sagrados, ya nos metimos de lleno al espacio sagrado artificial, que es el templo, e hicimos el recorrido desde el lugar más sagrado para la religión israelita, que es el monte Sinaí, después cómo la liturgia deja de ser estática para volverse más en movimiento con el tabernáculo de reunión, este tabernáculo que aun cuando los israelitas llegan a asentarse en la tierra de Canaán, tiene su sede en diversos lugares con el correr del tiempo. Y sin embargo, vemos cómo hay de alguna manera hay una oscilación, ¿verdad? Hay una tensión entre el movimiento y el establecimiento o lo estático. Y ya con David, pues vemos también con David cómo pues hay esa intención, ¿verdad? De establecer un lugar. Vimos un poquito acerca de la ciudad de Jerusalén, de los orígenes de esta ciudad, de cómo llega a ser parte de Israel. No era originalmente una ciudad israelita, era una ciudad controlada por los jebuseos antes de David, pero bueno, David la hace su capital y al hacerla su capital, eh, es David quien, eh, quien procura que Jerusalén se convierta no solamente en el centro político, sino también en el centro religioso de Israel. Él diseña los planos para un templo, el cual se realiza bajo el liderazgo del rey Salomón. ¿Sí? Salomón convierte la idea de David, su padre, en realidad, construye el primer santuario permanente, el primer templo, en el monte Sión, y a partir de ese momento, mis hermanos, la dinámica del culto, la dinámica de la fe de Israel tiene un cambio
determinante, ¿sí? Tiene un cambio, un antes y un después, con el establecimiento del primer templo de Jerusalén. Bueno, vamos a pasar a precisamente a la exposición de la clase. Vamos a retomar en donde la dejamos. No sé si hay alguna aportación, algo que quieran comentar antes de que iniciemos de lleno a la clase. Incluso si quieren hacer alguna pregunta, bueno, podemos dedicar un momento a la pregunta. Recuerden que el día de hoy es lunes y vamos a terminar alrededor de las 5 de la tarde para que puedan en el seminario tener la oportunidad de preparar todo para el diplomado que se va a realizar más tarde. Una pregunta, sí. Sí, sí, claro que sí, mi hermano, adelante. En cuanto al templo de Salomón, eh, sabíamos que la tienda de campaña del lugar santo, las medidas y todo, eso lo estableció Dios, ¿no? Las reglas para la construcción de Sí, la tienda. sí, es, es lo que describe el Éxodo, exactamente. Ujú. El templo no, o sí. Es una buena observación, es muy buena la observación porque no vemos una descripción igual en el templo de Salomón. Es correcto. Las especificaciones que vemos son las especificaciones del tabernáculo de reunión. Eh, en el, en el profeta Ezequiel, si nos da tiempo, lo vamos a ver. El libro del profeta Ezequiel es el proyecto de un templo. Recuerden ustedes que ahí se describe un templo y ahí también, digamos que de una manera parecida a como en el libro del Éxodo se le dio a Moisés, digamos que las instrucciones y las medidas acerca del tabernáculo. Bueno, en el libro de Ezequiel hay toda una visión de cómo debe ser el templo. Sin embargo, ese proyecto nunca se materializó. Lo tenemos en el libro de Ezequiel, pero no se realizó. Esa es la realidad. ¿Sí? Pero en el templo de Salomón no tenemos digamos, las mismas especificaciones. Eh, le quita mérito, pues tenemos que entender que no, porque cuando el templo es dedicado, la palabra misma menciona que la validez que Dios da se manifiesta a través de su presencia, a través de la Shejinah, ¿verdad? Cuando dice el texto bíblico que después de esa oración que Salomón hace para consagrar el lugar, descendió la presencia de Dios, se manifestó como humo, ¿sí? Y bueno, el pueblo de Israel entendió, ¿verdad? Que la presencia de Dios era la señal de validación de este proyecto, ¿sí? Encontramos muchos pasajes en donde es, parece indudable, ¿verdad? Que a los ojos del pueblo de Dios, del sacerdocio, de los profetas incluso, hay una validación, aunque hoy vamos a ver la otra cara de la moneda, vamos a ver la crítica profética también hacia el tema. A la pregunta es, no hay, digamos, como un proyecto, ¿verdad? Establecido por Dios que David vaya a hacer. Fue iniciativa del rey David. Por eso se analiza desde el punto de vista político también. Había una intención política importante también en este proyecto. Muy bien, vamos a pasar al templo de Salomón. El templo de Salomón, dice, fue el rey Salomón quien llevó finalmente a buen puerto este grandioso proyecto, construyendo por primera vez en la historia de la nación, en el 950 antes de Cristo, un santuario permanente que sustituiría
al santuario errante, al tabernáculo de reunión. Aquí vemos cómo, fíjense cómo es dinámico este tema de la liturgia en cuanto a los lugares de culto. ¿Por qué? Porque el tabernáculo sustituyó al monte Sinaí, ¿sí? Pero ahora vemos que el templo en Jerusalén sustituye al tabernáculo de reunión, ¿sí? El tabernáculo fue el santuario para un pueblo nómada, para un pueblo que constantemente tenía que moverse del lugar, pero el templo era el símbolo visible de la adoración de un pueblo que ya estaba sentado en una tierra y que en esa tierra había construido un santuario para su Dios. ¿Sí? Y bueno, esto se lleva a cabo en el 950 antes de Cristo. El templo de Jerusalén fue construido en el monte Sión, localizado al norte de la ciudad de David. ¿Sí? De acuerdo con una tradición bíblica, eh, esto lo encontramos en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 3, verso 1. Este mismo sitio habría sido el mítico monte Moriah, que es un lugar asociado con el sacrificio de Isaac en Génesis capítulo 22, versículo 2. ¿Por qué este dato es importante, mis hermanos? ¿Por qué es importante este dato en la tradición hebrea? De que el lugar en donde el templo se establece es el lugar en donde eh, iba a ocurrir, ¿verdad? O donde se asocia con el sacrificio de Isaac, ¿sí? Vamos a buscar el segundo libro de las Crónicas. Vamos a buscar esta cita bíblica, segundo libro de las Crónicas, capítulo 3 y versículo 1. Dice así: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, donde había aparecido a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán el Jebuseo, ¿sí? En el monte, dice, es el monte Moriah. Y si vamos a Génesis 22, vamos a ver qué ocurrió en el monte Moriah. Génesis capítulo 22. ¿Alguien tiene la cita bíblica? Yo lo tengo. Nada más el verso 1 y verso 2, hermana, por favor. Bueno, un tiempo después, Dios probó a Abraham. Le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le dijo, toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Ajá. Sí, amén, hermana, muchas gracias. Sí, sí, recuerdan ustedes cuando estábamos hablando de los espacios sagrados, que un espacio sagrado natural era un lugar, digamos que común y corriente, pero que se convirtió en un espacio sagrado por haber una manifestación de Dios, ¿sí? Dios apareció, Dios habló en tal lugar, es decir, un lugar que era como cualquier otro lugar, a partir de una manifestación de parte de Dios, se convierte en un lugar muy especial, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, de manera muy particular, que en el segundo libro de las Crónicas se menciona que en el monte Moriah Dios había aparecido a David. Es decir, en ese lugar David había tenido una experiencia importante con Dios. Para él esa experiencia con Dios en ese lugar fue la razón por la cual él escogió ese sitio
para consagrarlo a Dios. Y además, al parecer, por lo que dice la tradición bíblica, había una tradición importante, ¿verdad? Porque se asocia con un lugar importante en la vida de los patriarcas, en la vida de Abraham y de Isaac. ¿Por qué es importante? A ver, recordemos que Jerusalén, vamos a situarnos en esa época, si pudiéramos hacerlo, vamos a situarnos como si estuviéramos en esa época, y, y seguramente, ¿verdad? Voces preguntándose por qué Jerusalén, habiendo lugares en aquellos momentos con una tradición religiosa más importantes. Por ejemplo, había lugares con una tradición religiosa más importantes como, por ejemplo, Silo, donde el Arca de la Alianza había estado por muchos años, donde el Santuario de Dios había estado por muchos años. Era el lugar a donde Israel subía para adorar a Dios. Pero tenemos también Betel, ¿sí? Aquel lugar que fue consagrado por el mismo patriarca Jacob como casa de Dios. Entonces, bueno, cuando se construye el templo en Jerusalén, eh, fue importante, ¿verdad?, hacer notar que este lugar también tenía un trasfondo importante, no era un lugar escogido al azar, sino que tenía que ver con una manifestación de Dios para con el rey David, pero también era un lugar asociado a la fe de los patriarcas. ¿Sí? Muy bien. Por estar ubicado en la parte alta de la ciudad, la Biblia hebrea acostumbra a hablar sobre la acción de subir al monte Sión, al monte de Yahvé o a la casa de Yahvé. Vamos a ver algunas citas bíblicas, les voy a pedir que me ayuden a leerlas. Incluso a la usanza de otros grandes santuarios de la antigüedad, también debería haber existido una vía sacra para acceder al complejo sagrado. Si me pueden ayudar, las citas bíblicas son Segundo Libro de Reyes 19:14, también el capítulo 20, verso 5, e Isaías capítulo 2, verso 3. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién dice yo? Profesor, Adelante, hermana, claro que sí, adelante. 19:14 dijo. Sí, por Segundo favor. de Reyes, 19:14. Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor. ¿Sigo? ¿Está en Segunda de Reyes 19:14, hermana? Sí. Ay, sí, Ok. sí, 19:14. Oración de Ezequías, me dicen. Lo que decía. A ver, ¿lo puede leer otra vez, por favor? Pasa que mi versión es NBI. Ezequías Ah, ok. tomó la carta de la mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor. Ok, muy bien, ahí está claro. Subió al templo. Ok. Y ahora el capítulo 20, verso 5, hermana, por favor. 20, verso 5. Sí. Acá. Regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que si así dice el Señor Dios de su antepasado David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Ok, muy bien. Otra vez ese término. Hay una literalidad ahí en el subir. Ahora vamos a ver Isaías 2, verso 3. Ah, no lo encuentro. Yo lo O tengo, alguien más que tenga la cita. ¿Alguien más que yo lo tenga la tengo. cita? Ok, Yo lo adelante. tengo, si quieren lo puedo leer. Sí, adelante, por favor. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid,
subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Muy bien. El término subir es importante. Muy bien. Ahí la dejamos en ese sentido. Después lo voy a retomar. ¿Sí? Eh, bueno, en la clase pasada cerramos con la arquitectura del Templo de Salomón. Recuerdan ustedes que vimos ahí un video bastante bonito, bastante interesante. La verdad que yo estoy, la verdad, bien eh, gratamente sorprendido con todos los recursos que hoy existen para que nosotros podamos de alguna manera ver en una representación, en un render, cosas que describe la Biblia. Y bueno, vamos a ver la arquitectura del templo. Ya aquí lo tenemos en una imagen, ¿verdad? El templo de Salomón, según la Biblia, habría sido un edificio de forma rectangular. Bueno, eso ya vemos a que eso dice mucho, ¿verdad? La forma. 70 codos de largo por 20 codos de ancho por 30 codos de altura, ¿sí? Y estaba dividido en tres unidades arquitectónicas. Una sala de entrada, ¿verdad? Aquí estoy así como de alguna manera ubicando la imagen. El santo, el lugar santo, aquí lo podemos ubicar. Y al fondo el Santísimo, ¿verdad? El Santo de los Santos. Eh, bueno, ese templo obviamente reemplaza el tabernáculo, pero continúa en cierto modo con la misma estructura del tabernáculo de reunión, ¿verdad? Miren, por ejemplo, voy a hacer algunos acercamientos, ¿sí? Para que tengamos una idea en cuanto al tamaño. Aquí tenemos todo lo que es el predio del templo, ¿verdad? Que incluye en la parte interna del templo. Y lo vemos en comparación con una cancha de fútbol americano, por poner un ejemplo, ¿verdad? Nos damos cuenta que prácticamente es como la mitad de la cancha en cuanto a lo largo, ¿verdad? Aquí vemos el templo, vemos el altar en la parte de derecha superior, vemos en la pared izquierda la cámara de los sacerdotes y el almacén, ¿sí? Este es el altar, el mar de fundición, las columnas que se mencionan, Joaquín y Boaz, ¿verdad? Eh, las fuentes. Bueno, hay toda una descripción aquí en la diapositiva, muy interesantes. Tenemos el lugar santísimo al fondo. Aquí hay unos querubines, está el arca de la alianza, aquí tenemos el velo, el altar del incienso, la mesa con los panes de la proposición, el candelabro. Sí. Bueno, me parece que es una muy bonito gráfico para poder ir de alguna manera asimilando, comprendiendo un poquito la arquitectura del templo. Bien, vamos a ver ahora respecto al significado. Por un lado, el significado religioso es muy importante, pero el significado político también lo es. Generalmente nosotros cuando hacemos una lectura de la Biblia, no miramos esta otra parte, ¿verdad? Pero en Israel, hermanos, pues todo lo que tenía que ver con el gobierno, tenía que ver con la religión y todo estaba de alguna manera mezclado. El templo de Jerusalén fue un instrumento esencial para la formación del Estado.
a efectos de legitimar su existencia. En otras palabras, si el templo era legítimo, eso le daba legalidad al reino. Y entonces hay una centralidad político-religiosa del templo que también tenía una dimensión económica. El templo de Salomón también funcionaba como si fuera un banco nacional, en el cual los tributos de la gente y los tesoros tomados en carácter de botín eran depositados y eran salvaguardados de los depredadores. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí la importancia del templo, inicialmente como una institución religiosa, al mismo tiempo política, pero también termina siendo una institución económica, porque se convierte en un banco. Quizá ustedes ya sepan que en los tiempos de Jesucristo, incluso había una moneda que acuñaba el templo de Jerusalén, ¿verdad? Como un banco que era, tenía su propia moneda. Entonces la gente que venía a adorar tenía que hacer un cambio, tenía que cambiar por el dinero del templo para entregar su ofrenda, ¿sí? Y bueno, pues ahí Jesucristo hace una crítica muy, muy fuerte, precisamente por los intereses tan altos en el tipo de cambio que los cambistas del templo estaban haciendo, hermanos. Bueno, en Isaías capítulo 6, de los versos 1 al 3, sin subir al cielo, el profeta pudo ver a Yahvé sentado en su trono por el solo hecho de estar en el templo de Jerusalén. Es decir, era un lugar tan especial que diríamos que el cielo y la tierra se unían conformando una continuidad orgánica. En palabras de Kiel, la ubicación del templo en el monte Sión, que era el punto más alto de la ciudad, lo caracterizaba como un vínculo entre el cielo y la tierra de un modo aún más intenso que su configuración arquitectónica. El templo, a los ojos de los antiguos israelitas, era una parte de la tierra que llega a tocar los cielos o quizá una parte del cielo que toca la tierra. Bueno, el profeta Isaías es un profeta que también hace crítica fuerte hacia el templo, pero Isaías también hace una crítica desde la postura pro templo, es decir, es uno de los sacerdotes que van a hablar mucho acerca de la legitimidad del templo. Incluso el capítulo 6, que es el capítulo donde Isaías describe su llamado, él dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Él estaba en el templo. Algunos eruditos llegan a pensar que incluso Isaías pudo haber sido un sacerdote, ¿verdad? Por el acceso que él tenía hacia el recinto, que no era un acceso que un israelita común y corriente pudiese tener, pero sin lugar a dudas, aunque él hace una crítica fuerte acerca de la liturgia en el templo, él era un profeta pro templo, ¿sí? Así como vamos a encontrar después profetas que están en contra de la institución del templo. Bueno, pero como ya les decía, Isaías, los profetas, hermanos, en realidad hacen una crítica muy fuerte a la religión y, y la religión era la que se realizaba y la que se hacía en el templo. El siguiente tópico, después de hablar de este tema del templo y de los conceptos como llegan hasta el Nuevo Testamento, va a ser en qué consistía la religión. Todavía no lo hemos visto, no hemos visto en qué consistía la religión israelita, ¿verdad? Pero lo que sí podemos decir es que los profetas, si algo criticaron fue la actitud religiosa de Israel. Por ejemplo, el profeta Isaías elevó su protesta contra la superficialidad en la manera como Israel rendía culto a Dios en el santuario sagrado. ¿Sí? Esa fue la crítica del profeta Isaías. Y vamos a ver Isaías 1, del 11 al 17.
Fíjense las palabras de Isaías. Él dice esto, pero los dice a nombre de Jehová. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, socorred al oprimido, defended al huérfano, amparad a la viuda. Bien, vamos a detenernos en esto. A ver, esta crítica tan severa que Dios está haciendo a través del profeta Isaías es una crítica a la liturgia de Israel y es una crítica a la liturgia que se desarrolla en el templo de Israel. Contextualicemos, ¿cómo sentiríamos nosotros, cómo sentiríamos nosotros si Dios nos hiciera saber que todo lo que nosotros hacemos para rendirle culto a Dios le desagrada? Por ejemplo, aquí en este pasaje habla incluso del día de reposo, del día sábado. Dice, para mí esos días de reposo son iniquidad. Imagínense que Dios nos dijera, para mí, y que ustedes se reúnan en sábado y que hagan el culto y que levanten la ofrenda. No me gusta, es iniquidad. O imagínense, ¿no? Ahorita estamos con los preparativos de la cena del Señor y que Dios nos dijera, no, 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 esto, yo ya estoy harto de que ustedes hagan esto. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Alguien quiere opinar? ¿Qué sentiría usted si escuchara una crítica tan fuerte de parte de Dios hacia la forma en la que nosotros le adoramos? Y la siguiente pregunta sería, ¿por qué estas palabras tan duras de parte de Dios? ¿En dónde se originan? ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Quién quiere opinar? Vamos a dialogar sobre este punto. ¿Me escuchan ahí? Sí, claro que sí, mi hermano, te escuchamos. Yo creo que esto es algo que capaz que no nos animamos mucho a hablar, porque bueno, significa hablar de nuestras iglesias, de nuestras reuniones. Pero sí, uno, capaz que ahora ya no tanto, pero yo en lo personal en un pasado como que criticaba, personalmente criticaba mucho la liturgia, los cultos, porque a veces uno notaba cierta superficialidad en las reuniones. Y bueno, yo decía, si esto es Dios, más que nada cuando era más joven, ya adolescente un poco más, ¿viste? Pero, pero bueno, imagino que debe ser duro escuchar a Dios diciéndonos eso. Debe ser un tirón de oreja, como decimos por acá, bastante fuerte, pero que nos hace replantearnos lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal. Eh, no sé, imagino, debe ser uno de los pasajes duros de Isaías que apunta sobre esto. Esa es mi opinión. Muy bien, mi hermano Marcos, muchas gracias. Me parece muy interesante y muy genuina la opinión que nos compartes.
Quiero hacer un comentario, pero quiero dar lugar a más opiniones, hermanos. A mí me parecería un poco raro, pero y Sí. fuerte también, si Dios nos dice eso. Pero yo creo que creería yo que Dios lo dice más de una parte de que uno ya, bueno, no digo por mí obviamente, pero hay personas que por ahí van a la iglesia por obligación los sábados o se reúnen por obligación y no van porque quieren estar en la presencia de Dios, escuchar de Dios, sino que van por obligación. Muy bien, muy bien. Entonces aquí estamos hablando de que lo que Dios mira no solamente es lo que hacemos, sino la actitud con la cual lo hacemos. Eso es importante también. Y yo estoy de acuerdo. Hay un pasaje en Génesis donde se relata que dos hombres expresaron culto a Dios a través de ofrendas. El primero, Caín, llevó una ofrenda a Dios del fruto de la tierra porque él era agricultor. Y el segundo, Abel, llevó un sacrificio a Dios de lo mejor de sus ovejas. Eso dice el texto bíblico. Mucho se ha especulado. Una de las especulaciones tiene que ver con que el texto bíblico dice que a Dios le agradó Abel y su ofrenda, pero que no le agradó Caín y su ofrenda. Y se ha especulado mucho sobre por qué le agradó a Dios la ofrenda de uno, pero no le agradó la del otro, ¿verdad? He escuchado en algún momento que se ha dicho es que Caín llevó de lo peor del fruto de la tierra. Y, y realmente la Biblia nunca dice que Caín llevó de lo peor. Cuando leemos el texto bíblico no dice eso. Pero también es cierto y justo reconocer que tampoco dice el texto bíblico que llevó de lo mejor que tenía. Ni llevó de lo peor, pero tampoco llevó lo mejor que tenía. Y en el caso de Abel, ciertamente dice la escritura, el Génesis claramente, que llevó de lo mejor, ¿sí? Entonces, ahora, cuando se habla de lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada, encontramos que dice primero, le agradó a Abel y su ofrenda. Es decir, la ofrenda fue aceptable porque no por la ofrenda en sí misma, sino porque la persona que la ofrecía era aceptable ante Dios. ¿Sí me explico? Antes que la ofrenda es la persona la que tiene que ser aceptable ante Dios. Pero también dice el texto bíblico, pero Dios no le agradó Caín ni su ofrenda. Es decir, la ofrenda está supeditada a la persona. Entonces aquí, si seguimos este principio y regresamos al libro de Isaías, cuando Dios dice, estoy harto de los novilunios, de los días de reposo, de los sacrificios, de todo lo que ustedes están haciendo, pero al final del texto bíblico encontramos que Dios les está diciendo a ellos cuáles son las razones. Dice, quiten la iniquidad, es decir, hay iniquidad, hay pecado, eh, hay injusticia. A Dios no le agrada el sacrificio de Israel, no le agrada el culto de Israel, porque Israel no le agrada a Dios, porque Israel no le agrada a Dios. Y nos lleva otra pregunta. Entonces, lo más importante es que nosotros agrademos a Dios. Y entonces nuestra ofrenda para Dios será agradable. Sí, sí me doy a entender, mis hermanos, en este principio. Este principio es para nosotros también. Lo más importante no es la ofrenda que nosotros presentamos delante de Dios. Lo más importante es que nosotros seamos agradables a Dios y entonces Dios va a recibir nuestra ofrenda. ¿Sí? La va a recibir con agrado.
Y bueno, esa es la primera crítica que vemos con el profeta Isaías. Hubo otros profetas, por ejemplo, Miqueas y Jeremías, que se opusieron a ver el templo como un objeto de culto idolátrico. A ver, les voy a platicar un poquito acerca del profeta Jeremías, ¿verdad? El profeta Jeremías fue un profeta que su ministerio se ubica en la época del rey Josías. El rey Josías es uno de los reyes buenos, de los reyes fieles a Dios que se mencionan en la tierra, que se mencionan en la historia de los reyes de Judá. Acuérdense que en la historia bíblica el pueblo de Dios se divide en dos reinos, el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. Y en el reino de Judá hubo algunos reyes que fueron buenos, uno de ellos fue Josías, fue un rey muy joven, pero fue un rey que desde muy temprana edad se decantó por ser fiel a Dios le agradaba lo que sea Josías, la vida y el reinado de Josías eran agradables y aceptables a los ojos de Dios. Sin embargo, en cierta ocasión, cuando el faraón de Egipto salió a hacer la guerra contra otra potencia, el rey Josías sale al encuentro del faraón para hacerle la guerra. Y narra la Biblia que el faraón le dijo claramente al rey, no tengo ningún problema contigo, yo no voy a pelear contigo, pero la insistencia del rey Josías fue tal que en un momento determinado eh, Josías muere en el campo de batalla. El rey Josías muere muy joven, lamentablemente, y la muerte del rey Josías, de alguna manera, en esa etapa de juventud, trunca lo que parecía ser un avivamiento religioso y espiritual en Israel. Viene después otro rey, hermanos, viene el rey Joaquín también, y bueno, no fue un buen rey a los ojos de Dios. Y ahí está ahí está el profeta Jeremías. Pero aunque el pueblo de Israel estaba lejos de Dios, el pueblo de Israel era muy religioso y ellos tenían digamos, dos argumentos que les hacían sentirse muy confiados. Uno de ellos era el argumento de que Dios le había dicho a David que nunca faltaría un descendiente suyo que se sentara en el trono de Israel. ¿Sí? Y entonces en el pueblo de Judá había esa confianza de decir, mientras en el trono de Jerusalén se siente un descendiente de David, Dios va a cuidar de nosotros, Dios va a estar de nuestro lado. Era una especie de amuleto, por decirlo de alguna forma. Recuerden ustedes que en el reino del norte no reinaban descendientes de David. Hubo varias dinastías que reinaron y el reino del norte desapareció años antes, ¿verdad? Pero en el reino de Judá, pues había esa idea de que había un cuidado de Dios por amor a David, ¿sí? Pero había una seguridad también en el sentido del templo. Dios no iba a permitir que su templo fuese destruido. Dios no iba a permitir que el lugar más santo de la tierra fuese hollado, que fuese vituperado. Dios no iba a permitir que el arca del pacto fuese destruida o fuese ultrajada o fuese robada. No, mientras nosotros mantengamos el culto en el templo, Dios está de nuestro lado. Dios, es, Dios está con nosotros. Entonces tenían esa seguridad. Y Jeremías les decía, no se confíen porque si no nos arrepentimos, si no corregimos nuestra vida, si seguimos haciendo lo malo a los ojos de Dios, aunque tengamos al tataranieto de David reinando y aunque tengamos el sacrosanto templo de Dios, Dios va a traer un castigo a esta ciudad, ¿sí?
Y efectivamente el castigo llegó. Llegaron los babilonios como la potencia emergente, como la nación más poderosa de la tierra en ese momento. Y contrario a lo que a veces pensamos, quizá por desconocimiento de la historia, yo les diría que los babilonios no llegaron destruyendo, no llegaron destruyendo. Este, lo que los babilonios hicieron fue algo que, eh, lo voy a decir con mucho respeto, ¿verdad? Fue algo que vimos apenas muy recientemente en un país, ¿verdad? Llegó un comando armado, ¿verdad? Y lo que hicieron fue extraer al rey de Jerusalén y se lo llevaron para Babilonia y en su lugar pusieron un rey vasallo. Y a partir de ese momento, el rey que gobernaba, eh, ahora gobernaba bajo las órdenes de Nabucodonosor, ¿sí? Y así, ¿verdad? De un día para otro, el pueblo de Judá, el reino de Judá se convirtió en, digamos que ya en un pueblo vasallo de los babilonios. Obviamente, bueno, el orgullo israelita estaba tocado. Empezaron a gestarse, digamos, proyectos de rebelión. Vamos a luchar contra los babilonios, vamos a liberarnos, vamos a rebelarnos. este, Dios va a estar con nosotros. Y entonces ahí interviene Jeremías y Jeremías les dice a los israelitas, no hagan eso, porque si Babilonia ya está gobernándonos, es porque Dios lo está permitiendo y es porque Dios nos está castigando. Si ustedes quieren hacer una revuelta, si ustedes quieren en este momento hacer la guerra contra Babilonia, Dios no los va a apoyar, Dios no los va a bendecir y Dios no los va a librar de mano del rey. Lo que van a provocar es que venga una destrucción mayor, ¿sí? Y bueno, pues la predicación de Jeremías era sumamente impopular en ese sentido, ¿sí? Se gesta el intento de rebelión de parte de un grupo de israelitas. Y entonces la respuesta de Nabucodonosor es brutal. En ese momento, ¿verdad? Poco tiempo después, llega el imperio babilonio y destruye Jerusalén y destruyen el primer templo o el templo de Salomón, ¿verdad? Completamente destruido, tal como lo profetizó Jeremías, ¿sí? Lo que para ellos era una falsa seguridad, el templo quedó destruido y el descendiente de David fue llevado a Babilonia y dice el texto bíblico que allí le sacaron los ojos, ¿sí? Entonces vean cómo pues se van cumpliendo las profecías, pero es que en ese momento el templo y la religión ya era una especie de amuleto, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no ver ninguno aunque nosotros tenemos, vamos a decirlo así, como cristianos y como iglesia nos sentimos yo diría que nos sentimos muy contentos, muy satisfechos con nuestra doctrina y con nuestra liturgia, e incluso en el mejor sentido nos sentimos orgullosos de nuestra doctrina. Eso no nos exime del riesgo de que podemos convertir algunas cosas o darles un sentido incorrecto, un sentido que no tiene. ¿Sí me explico? Y es un peligro permanente, o sea, es una cuestión que no estamos exentos en ningún momento, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, mis hermanos? Por ejemplo, quizá todos ustedes podrán recordar algún espacio, algún área del templo que es hasta como intocable, de alguna manera, que es como intocable de alguna manera, o que se convirtió en una tradición tan fuerte, ¿verdad? Que, que se le da otro sentido que no debe de tener. Por ejemplo, ¿qué pudiéramos decir?
Eh, no, se usan los púlpitos en los templos. Hay mucho, el púlpito, digo, es un lugar muy decoroso porque allí se predica la palabra de Dios, pero hay personas que al púlpito le llegan a dar como un carácter de santidad en un momento determinado, que definitivamente eh, raya, ¿verdad? Incluso en, digamos que en una apreciación equivocada de lo que debe de ser como tal, ¿sí? O a ciertas formas que ya no cuestionamos y que pensamos que tienen que ser sí o sí de una manera determinada. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Dice la presentación, se había desarrollado alrededor de Jerusalén y de su templo una creencia de invulnerabilidad. Bueno, es lo que acabo de comentar, pero aquí tienen ustedes ahí algunos pasajes bíblicos. Miqueas también se opuso a esta falsa confianza en el templo. Fue el primer profeta en anunciar la destrucción de Jerusalén y la destrucción de su santuario. La destrucción del templo. La destrucción del templo es tan importante en la historia bíblica y en la historia de Israel que incluso, así como para nosotros en Occidente, el tiempo lo dividimos en antes y después de Cristo, o antes de la era común y después de la era común, que es lo mismo, ¿verdad? Ellos dividen su historia como la historia antes de la destrucción del templo eh, y después de la destrucción del templo, ¿sí? De grande y de impactante es ese acontecimiento. Bueno, dice cómo inició el exilio en el año 587, 586 a.C. Nebuzaradán, jefe de la guardia del ejército enviado por el rey Nabucodonosor II de Babilonia, fue quien incendió la casa de Yahvé y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Esto lo encontramos en segundo libro de Reyes, capítulo 25, verso 9, y en segundo libro de Crónicas 36, verso 19, convirtiendo en cenizas el baluarte de la fe de Israel. Los artefactos sagrados del templo de Jerusalén fueron rotos y saqueados, y se llevaron el bronce a Babilonia, según segundo libro de Reyes 25, del 13 al 17. Eh, y si ya no hay templo, entonces, ¿cómo va a continuar la religión? Primero fue el monte Sinaí, después fue el tabernáculo de reunión y ahora es el templo. Pero ahora ya no hay templo. ¿Qué sigue? Y bueno, pues en el exilio surge una nueva institución, hermanos. Una institución que su influencia fue determinante también para la constitución del concepto cristiano de templo y de iglesia. Y me refiero a la sinagoga. La sinagoga surge en el exilio como institución. Según John Bright, ya en los tiempos preexílicos se reunían algunos grupos para escuchar la instrucción de los levitas, mientras que los profetas atraían a círculos de discípulos. ¿Sí? Este es como un antecedente antes del exilio, pero tradicionalmente y con razón se subraya la importancia del destierro babilonio como la cuna de semejantes reuniones para mantener la cohesión religiosa de los deportados. Semejantes reuniones podían celebrarse en casas particulares alrededor de los profetas, según Ezequiel 8, verso 1, o junto a algún río, según Esdras 8, del 15 al 21. La tradición judía interpretaba Ezequiel 11:16, que dice, yo he sido para ellos un santuario, como una alusión a las sinagogas de Babilonia. Es decir, fue en Babilonia, hermanos, en donde inicia eh, la institución de la sinagoga.
Las palabras que sirven para designar la sinagoga evocan un lugar de oración, prosuché, un lugar de reunión, sinagogué, y también el sábado, una vez sabateion en la pluma de Flavio Josefo, ya que la sinagoga tuvo que contar mucho para la regularidad de la observancia de este día santo. La institución sinagogal forjaba de un modo particular la unidad de los miembros de la diáspora, asegurándoles un lugar público de expresión de su fe, de educación en la ley y también en las prácticas judías. La versión griega de la Biblia de los 70 responde a su vez en su origen a las necesidades de las sinagogas de la colonia judía alejandrina. Bueno, la versión de la Septuaginta fue la primera traducción de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento al griego y precisamente pues aquí lo que estamos diciendo es que fue necesario hacer esta traducción precisamente para las sinagogas que ya tenían un trasfondo eh, de la diáspora, ¿verdad? Las sinagogas de la dispersión constituían un lugar de encuentro no solamente con los prosélitos paganos que se habían hecho judíos, sino también con los simpatizantes que sin hacerse judíos manifestaban allí su adhesión a un Dios único. Y fue en este ambiente donde el cristianismo encontró a sus oyentes de origen pagano. Eh, la sinagoga no fue jamás un rival del templo, el único lugar en el que se desarrollaba el culto en el sentido antiguo de la palabra. Pero con la sinagoga, lugar en donde se escuchaba la ley y donde se oraba tras escuchar su lectura, se preparaba ya la existencia futura de un judaísmo sin templo. Es decir, eh, la sinagoga surge en un contexto en donde hay un vacío de templo, no hay templo, eh, surge la sinagoga. Pero como ustedes saben, hubo un segundo templo, se reconstruyó, o más bien se construyó un segundo templo, y eso no significó que las sinagogas habrían de desaparecer. En el Nuevo Testamento encontramos una coexistencia de estas dos instituciones. Por un lado, el templo de Jerusalén y por otro lado, la nueva institución que es la sinagoga. Claro, es claro que no hay una rivalidad entre el templo y la sinagoga cuando estaban las dos instituciones. Sin embargo, la sinagoga era el lugar de reunión de cada semana, mientras que el templo era el lugar a donde por lo menos 3 veces al año tenía que peregrinar todo israelita. Es decir, que eran complementarios, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Cuando, cuando el apóstol Pablo predica, mis hermanos, dice la Biblia que él iba cada sábado a las sinagogas para poder predicar. Cada sábado iba a las sinagogas y allí es en donde se hablaba de la fe de Israel, de la fe en Jesucristo y en donde surgieron los primeros convertidos. Bueno, antes de pasar al siguiente concepto, les voy a compartir otro video. Denme un momento. Permítame un momento.
¿Sí me pueden escuchar, hermanos? Sí, sí, sí. Ok. Miren, les voy a compartir un video del segundo, eh, de un 3D de lo que fue el segundo templo, el templo de Herodes, ¿sí? Eh, ¿Por qué es importante? Porque este fue el templo, pues, bueno, esta es una reconstrucción en 3D del templo que conoció Jesús, ¿verdad? Del templo que nos narran los evangelios que conoció Jesucristo. Así que vamos a verlo y comentamos. ¿Se escucha el sonido del video? Sí, se Sí, escucha sí, re bien. se escucha, sí. Ah, bueno. Miren, les voy a explicar algo de este video. Eh, se piensa que había una vía sacra, es decir, que había un camino especial para subir al templo. Aquí lo van a ver. Este video a mí me gusta un montón, me gusta mucho, porque la representación es como buscar la experiencia como si nosotros fuésemos peregrinos, que vamos llegando a Jerusalén y que vamos subiendo al templo. Entonces está muy bonito en ese sentido la experiencia. Bueno, ya no les digo tanto y vamos a ver.
¿Qué tal? Qué les pareció? Me pareció muy interesante el templo. Lo que sí pude ver es que como que parecía un templo más grande que el que hizo Salomón. Sí, más, sí, mucho más grande, efectivamente, mucho más grande. Qué curioso porque no sé, digo, el templo de Salomón se ensalza mucho, pero si lo analizamos con los criterios nuestros, realmente el templo de Herodes como una obra arquitectónica es mucho, muy superior al primer templo, definitivamente. Y por eso, al dimensionar esto, ¿verdad? Hay palabras de los evangelios que cobran un sentido para nosotros, como cuando los discípulos le decían a Jesús que mirara lo impresionante que se veía el templo y Jesús les decía, no va a quedar piedra sobre piedra. O, por ejemplo, cuando lo acusaron a Jesús de destruir el templo en 3 días y volverlo a levantar, ¿verdad? Este, Miren, les voy a poner otro video. Este viene con una explicación y también se me hace bastante, eh, vale la pena verlo. Por eso lo quiero poner. Vamos a poner atención. Presenta el templo de Jerusalén. Esta maqueta nos representa el templo de Jerusalén construido por Herodes a fines del siglo I antes de nuestra era. Y podemos ver lo más llamativo, que es esta entrada con esta escalinata, ¿no?, que entraba por el muro occidental hacia la explanada del templo. Por esta escalinata subían principalmente los nobles de la ciudad, aquellos que estaban en los barrios donde habitaban los sacerdotes, lo que sería el monte Sión de nuestros días, que es diferente al monte Sión bíblico. En aquella época el monte Sión se llamaba la colina occidental, y por aquí entrábamos realmente, inclusive lo podemos ver en esta maqueta, con vestimentas un poco más sofisticadas, más ricos. Debajo de este puente pasaba una avenida llamada la calle Herodiana, que comunicaba más para el sur con la piscina de Siloé. Es decir, que la gente se purificaba en la piscina de Siloé y subía por acá. Algunos ya venían purificados sus casas, los nobles, entrando al templo. Y debajo de este puente, donde vemos la calle Herodiana, estaban los mercaderes del templo. Si ustedes recordarán aquel pasaje bíblico de Jesús con los mercaderes, aunque también es probable que estaban en lo que se llama la Basílica Real, que es aquí dentro de la explanada del templo. Este es el muro occidental, que ha sobrevivido casi entero. Hoy en día lo podemos ver, el muro de los lamentos más o menos en aquella dirección. Más allá tenemos los túneles del muro, está bajo tierra, que continúa el muro occidental. Y hoy en día también ha sobrevivido el inicio de este puente que vemos acá, llamado Arco Robinson, que lo vemos en el parque arqueológico, en el centro Davidson de la ciudad de Jerusalén. Si nos vamos al muro sur, vamos a ver esas escalinatas, donde era la entrada donde ingresaban los más simples del pueblo, digamos, el pueblo, la masa del pueblo. Es decir, que es casi un hecho que Jesús debió entrar por esas puertas, llamadas también puertas de Hulda. Y vemos aquí, inclusive en esta maqueta, diferencia de vestimenta de la gente que entraba al pueblo y la gente más noble que entraba por aquí. Más de 230. Bueno, pues también bastante interesante esta maqueta del Templo de Jerusalén. Mis hermanos, vamos a dejar unos minutos. Recuerden que hoy vamos a terminar a las 5, pero quisiera dar oportunidad para que si hay alguna pregunta, algún comentario, lo podamos hacer. Sobre este tema, lo que nos restaría ver sería ahora la siguiente transición, el tema de la sinagoga
y cómo todas estas, digamos, todos estos conceptos o todas estas instituciones litúrgicas, el templo, el tabernáculo, la sinagoga, cómo influyeron e influyen actualmente en nuestra concepción del espacio sagrado, como nuestros templos, donde hacemos nuestra liturgia. Pero todavía nos queda el tema de la sinagoga y los templos de la antigüedad. Perdón, la iglesia del primer siglo. Pero si hay alguna pregunta o algún comentario, lo podemos hacer. Si no tengo la respuesta, no hay problema, la investigo y después les doy una respuesta. ¿Todo bien, hermanos, entonces? Sí, sí. Por ahí me quedó la Bueno, duda a mí sobre el templo anterior, que estaba la presencia de Dios, ¿no? El que hizo Salomón, ¿no? Y este templo, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Estaría la presencia de Dios o no? eh, bueno, aquí depende de quién te conteste la pregunta, hermana. ¿Sí? Eh, Depende de quién conteste la pregunta, porque Jesús dice que Él es el verdadero templo. Eh, el Nuevo Testamento enseña que ahora el templo del Espíritu de Dios somos nosotros, ¿sí? Seguramente, si algún sacerdote del siglo primero de nuestra era pudiera contestarnos, pues para él seguramente diría sí está la presencia de Dios, ¿verdad? Pero en el Evangelio, en realidad, hay una crítica hacia la institución del templo, ¿sí? Eh, ya no es necesario adorar a Dios en ese templo, porque ahora a Dios tú le puedes adorar en cualquier lugar, no tienes que ir a Jerusalén, ¿sí? Es decir, el Evangelio viene de alguna manera, a hacer una ruptura con esa institución, ¿sí? Una ruptura que no fue inmediata, que digamos fue paulatina, porque había muchos lazos. Recuerden ustedes que los primeros creyentes en Jesucristo fueron de origen judío y ellos seguían teniendo el templo en alta estima de alguna manera, pero finalmente sí hubo una ruptura con el templo. Adelante, adelante mi hermano Marcos. Claro, de esa ruptura me gustaría opinar, no sé si estoy bien. ¿Será que ellos se salieron del eje de lo que significaba adorar a Dios y quedó meramente económico lo que fue el templo? En impresión al tamaño y la cantidad de gente que había, me cuesta entender que eso sería la adoración a Dios. Mucho muro, mucho material, veo como para lo que, no sé si era el plan de Dios, pero, y bueno, también me hace pensar de que creo que por eso vino Jesús, ¿no? Como que a, a volver a conectar lo que significa la adoración a Dios. Pero mi pregunta es si fue por eso que se agrandó tanto el templo, si fue por esa ruptura del plan de Dios, lo que significa la adoración. Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que la pregunta está muy interesante y no merece que yo dé una respuesta simplista. No quisiera caer en ese error de dar una respuesta tipo blanco y negro. Miren, las críticas a la institución del templo no se originaron con Jesucristo ni con el Evangelio. Dentro de la misma religión judía es de donde surgieron las principales críticas al templo. Por ejemplo, tenemos a los esenios, a la comunidad de Qumran, grupos judíos que decidieron alejarse, ¿verdad?, del templo porque veían en ello, digamos, como
como situaciones que no iban de acuerdo a lo que ellos entendían era la voluntad de Dios, ¿verdad? Algo que no se menciona en los evangelios es que había otro templo también de los judíos en Egipto, en Elefantina, ¿verdad? Donde también se adoraba a Dios, ¿sí? Y eso lo encontramos a través de la arqueología. En Samaria, ¿verdad? Había otro templo donde los samaritanos adoraban a Dios, ¿verdad? Es decir, que había otras alternativas, de alguna manera, que ponían de manera cuestionable, no sé si la legitimidad, pero sí la exclusividad del templo de Jerusalén, por un lado, ¿sí? Ahora, aquí lo que debemos de tener cuidado también es en el sentido de la crítica que hace el Evangelio, porque si bien es cierto, Jesús en un momento hay pasajes que hace críticas muy fuertes a la institución del templo. Jesús es presentado en el templo. Jesús se indigna del abuso que hay en el templo cuando dice, han convertido la casa de mi padre, ¿verdad? Es decir, aquí no hay un desdén, sino un profundo amor por las cosas de Dios. El niño Jesús le dice a sus padres, en los negocios de mi padre me conviene estar, refiriéndose a estar dialogando con los sabios ahí en el templo. Jesús utiliza una parábola de dos personas que van al templo a orar y por lo menos dice que uno de ellos salió justificado delante de Dios. Una ancianita, ¿verdad? Que puso las últimas monedas que tenía en el templo. Bueno, Jesús la elogia. Es decir, vamos a encontrar pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, a favor y en contra del templo. Sin embargo, la teología paulina, ya no digamos la postura de Jesús, porque en el sentido de Jesucristo es como muy equilibrado. Hace una crítica, pero Jesús no desdeña del todo el templo. Pero en la teología paulina sí hay una ruptura completa, ¿verdad? Finalmente del templo. Y los primeros cristianos adoptan el modelo de la sinagoga, adoptan el modelo sinagogal. Nada más que ahí le voy a dejar para que veamos primero cómo era el modelo sinagogal en la siguiente clase y que veamos después cómo los primeros cristianos adoptan este modelo. Pues muy bien, mis hermanos, vamos a finalizar la clase. Con el favor del Señor, nos vemos el día miércoles, si así lo permite Dios, y les deseo que tengan una linda noche. Que Dios los bendiga mucho. Gracias, igualmente. Gracias, bendiciones.